Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy, pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en un camino al más allá. Y seguimos haciendo el programita desde casa, porque todos nos estamos cuidando y aunque parezca largo este camino, tendrá sus beneficios. Muchos pacientes me están preguntando si estoy atendiendo. Sí, estoy atendiendo desde mi casa. Mediante videollamadas. Bueno, vamos buscando distintas técnicas de acuerdo a lo que necesite cada paciente. El tema de seguir con las consultas es para que emocionalmente estemos bien para transitar todo esto. Necesitamos energías, necesitamos limpieza, necesitamos armonización y bueno, seguimos trabajando en eso. Ahora les voy a pasar el teléfono para las personas que no son pacientes y quieren hacerme alguna consulta. Es el 4276-5376, 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. Y la página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Y muchos pacientes recordarán cuántas veces les hablé de que era necesario desaprender. Y hoy nos toca esto, desaprender para que haya lugar para volver a aprender. Esto es como cuando uno tiene un vaso lleno de algún contenido o una taza. No podemos agregarle algo nuevo si no vaciamos primero eso. Y con respecto a esto se trata de modificar hábitos, costumbres, cosas que en su momento no escuchamos porque nuestro ser egoico tenía más fuerzas y a raíz de eso el universo se enojó. Pero también gracias a eso nuestra tierra está resurgiendo. Nuestra querida Pachamama está feliz. Y hay que buscar el equilibrio entre lo que es la energía del universo y la energía de la tierra. La frecuencia del universo es muy alta y la de la tierra fue muy baja. Y eso lo hicimos nosotros, consumiendo esa energía. Por eso los animales morían, por eso había sequías, por eso había inundaciones, por eso había incendios, por eso había tantas cosas que la tierra estaba pidiendo a gritos auxilio. Y el mundo va cambiando. Nuestro mundo exterior y ojalá también pueda cambiar el interior de muchas personas. Y esto lleva a desaprender todo lo que hacíamos mal en el día a día y no lo podíamos ver porque corríamos de acá para allá, porque el otro no era tan importante como éramos nosotros. Y así viajábamos día a día para ir a trabajar o a estudiar y los medios de transporte estaban llenos, en la calle nos empujaban y ahora no tenemos que hacer las obligaciones del día a día y las extrañamos. Hasta no teníamos ganas quizás de salir los fines de semana porque estábamos cansados y hoy cuánto daríamos por salir, ¿no?
Tantas veces reprimimos un beso, un abrazo, y hoy es necesario. Siempre fuimos corriendo y nos olvidamos de llamar a esas personas que nos hacían bien. Tantas veces inconscientemente pedimos alejarnos, distancia, soledad, silencio, y bueno, el universo es sabio y cada palabra nuestra es vibración. Lo pedís, lo tenés. Ahora nos queda esta famosa distancia social, esa de la que tanto se habla. Ahora quedamos con las bocas tapadas. Ahora nos queda estar lejos de todo lo que teníamos. Pero creo que nos queda algo que es más que importante. Algo que nunca valoramos, algo que nunca disfrutamos, y que es el mirarnos a los ojos. Algo tan simple y natural como eso. Hoy, cuando nos enfrentamos a cualquier persona, como estamos cubiertos por estos barbijos o estos tapabocas, no podemos apreciar sus gestos, si sonríe, si hace una mueca. Hoy nos queda únicamente eso, lo más valioso, que es el contacto de almas, porque el alma se ve por los ojos. Así que empecemos a valorar, empecemos a disfrutar de las cosas que nos van quedando. Claramente hoy no tenemos todo lo que teníamos, pero sí nos van quedando cosas muy esenciales, y todo, absolutamente todo, depende de nosotros. Claro que lo que tiene que ser será, y quiero leerte algo con respecto a eso, porque estamos en un continuo andar en cada minuto de nuestras vidas, y nunca el camino es plano, siempre hay piedras, hay agujeros, hay bajadas, hay subidas, y muchas veces sabemos de antemano que nada va a ser fácil, porque vemos tormentas que se acercan, tormentas que son inevitables, y sabemos que nos vamos a tener que mojar, que la vamos a pasar mal, pero lo que tenga que ser será. No podemos evitar ciertas cosas, solo podemos prepararnos para recibir la tormenta. Y después, una vez dentro de ella, deberemos avanzar, aunque muchas veces nos cueste. Después saldremos a la luz, pero claramente no seremos los mismos. Aún así, a pesar de todo, paso a paso, deberemos avanzar otra vez. Todo principio tiene fin. Y así fue siempre desde la creación de nuestro planeta, y seguirá siendo así. Cada lágrima que derramamos será agua para limpiar el barro que tengamos encima, o sea, para sacar el dolor, pues ciertas tormentas duelen. Somos simples inquilinos de la tierra con un contrato que siempre vence, y no lo podemos renovar. Así que mientras podamos, demos lo mejor de nosotros. Y si vemos la tormenta, hay que decirle, yo te voy a superar. Bellísimo. El otro día lo leía, lo voy a subir a la página. Y claro que lo que tiene que ser será. Y claro que cuando vienen las tormentas muchas veces nos asustamos, porque la incertidumbre nos lleva a no poder entender qué nos está pasando
o por qué está pasando esto en nuestras vidas. Y es muy importante que lo trabajemos emocionalmente, porque esta incertidumbre lo que está generando es mucha ansiedad. Entonces las sintomatologías físicas que ya eran preexistentes, que ya teníamos, se van agudizando. ¿Por qué? Porque de repente, al estar más ansiosos, nuestro campo energético funciona distinta. Toda enfermedad, sea física o sea emocional, llega a nuestra vida con la consecuencia de una causa previa, ¿sí? Y la enfermedad, yo quiero que entiendan esto, es beneficiosa y siempre trae como objetivo el devolver la personalidad al alma. Entonces, cuando hablamos de que toda sintomatología física lo que hace es expresar lo que hay dentro de nosotros, es un llamado de atención. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos muestra errores que hemos cometido, ahí nos muestra rencores, ahí nos muestra esa falta de perdón, de amor. Entonces, ya que tenemos el dolor físico, lo que nos queda es trabajar de forma mental y espiritual. Y si lo hacemos, claro que no vamos a tener sufrimiento. Y cuando llega la enfermedad a nosotros es porque hubo irresponsabilidad, porque no se trabajó lo que se tenía que trabajar. Claro, muchas personas no se dan cuenta de que están viviendo situaciones emocionales, ¿sí? Cuando uno va captando y viviendo determinadas situaciones en la vida, muchas veces cuesta identificar esos momentos que quedan grabados en lo interno y que creemos que son como una situación más, pero que eso sí es como un virus, un microbio que entra para desestabilizar nuestro cuerpo físico con alguna enfermedad, claramente porque esto ingresa en nuestro campo energético. Entonces la responsabilidad es de nosotros, de no quedar en esa zona de confort, como les digo siempre, y de poder avanzar a ser más. Y ser más habla de ser evolutivos. Cuando uno es evolutivo, hay un 100% de sanidad en nosotros, tanto mental, física como espiritual. El gran problema de las personas es la zona de confort. Y cuando están ahí no se hacen responsables ni de ellas ni de los que les pasa. Y se empiezan a descuidar y se ponen en el papel de víctimas inconscientes de diferentes situaciones, claro, y se conforman con la pastillita. Y el autocuidado, el buscar ayuda, el buscar una solución, es responsabilidad de todos. Es cuidarnos con la alimentación, es cuidar nuestro cuerpo, es hacer nuestra terapia, eso es responsabilidad de nosotros. Ahora, si te quedas en esa zona de confort y vas a empezar, y bueno, es lo que me tocó, Dios me dio esto, la vida me tocó esto, me estoy enfermando, ¿cómo me pudo haber tocado esto? Y ahí es donde se agudiza el problema. Entonces, más que reclamarle a tu cuerpo, vos deberías de pedirle disculpas
y escuchar lo que él necesita. Porque si duele es que necesita algo y ahí se lo tenés que dar. Entonces, ese es el momento para evolucionar las creencias, que son los juicios, sobre nuestra enfermedad. Entonces, cuando dejas de ver a la enfermedad como algo que te pasó, te llegó de la nada y empieces a ver tu parte responsable de ella, ahí es cuando vas a dejar de enfermarte. La enfermedad nunca es externa, es interna, ¿sí? Todo pasa por dentro. Es sumamente interesante entender por qué nos enfermamos. Y claro que la enfermedad es el camino para que despiertes, es el camino para enfrentarte a la vida. Porque cuando tomas conciencia de que es por causas mentales y emocionales, empezás a ser una nueva persona. Hay muchos estudios, antes decían que algunas enfermedades eran psicosomáticas, hasta que se descubrieron que todas las enfermedades lo son, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la causa de la enfermedad está en nuestra mente, en nuestras emociones. Y ciertas emociones van generando químicos y sustancias en nuestro cuerpo físico que con el tiempo y con el exceso de ellos, lo que van haciendo es lo desequilibran. Y ahí están manifestándose la enfermedad, pero cuando desequilibran el cuerpo físico es que ya hay una desarmonización energética. Entonces, cuando armonizamos nuestro cuerpo, cuando sacamos los bloqueos, cuando pasamos energía buena, cuando está bien en sintonía vibrando, ya no hay enfermedad. Entonces vamos a empezar de dejar de buscar las causas de la enfermedad en el exterior y empezar a escuchar por qué nuestro interior la generó. El cuerpo no tiene ningún problema, el cuerpo es una máquina perfecta, está hecho para vivir en salud plena. Y el sistema de sabiduría interior que tenemos también. Lo que pasa es que, bueno, a raíz de los prejuicios que traemos de nuestra infancia y las creencias, es que vamos disfuncionando nuestro cuerpo físico, mental y espiritual. ¿Sí? El cuerpo está hecho para sobrevivir, está hecho para tolerar, está hecho para disfrutar, está hecho para vivir en plenitud. Y como te decía antes, te quedas en la zona de confort y te quedas con la pastillita. ¿Cuántas veces hemos hablado que las pastillas no curan, menos sanan? Hay una diferencia entre el curar y el sanar. Entonces, no curan ni sanan. A ver cuántas pastillas te curaron de algo. Las pastillas tapan los síntomas. O sea, vos tomas todos los días tu pastillita de la presión. Vos tomas todos los días tu pastillita porque tenés el azúcar alto. Vos tomás todos los días tu pastillita porque sufrís de una jaqueca crónica. Todos los días tomás tu pastillita porque tenés reuma. ¿Qué pasa si dejas la pastillita? ¿Todo eso se fue? No, no se fue. Sigue estando ahí. Entonces, lo que hace la pastilla es evitar que te suba el azúcar, evitar que te suba la presión, pero no te cura, no te sana. Y cuando vos empezás a hacer un tratamiento en camilla, serio, responsable, es cuando ya esas pastillas no se necesitan para la ansiedad, no se necesita para la presión, no se necesita para un montón de cosas.
Entonces, ese ratito que tapamos el síntoma con la pastilla es cuando nos sentimos bien y creemos que estamos sanos, para de vuelta volver a caer, ¿sí? Y lo que no se entiende es que el sistema de farmacología es el negocio más grande que hay. O sea, si vos necesitas ibuprofeno, ¿cuántas marcas de ibuprofeno hay? 18.000. ¿Sí? Hay un negocio ahí, pero no hay una sanación. Y lo que nosotros pretendemos del ser humano es que esté sano. La medicina realmente que sana es la que te da un cambio de evolución en tu mundo físico interior. Pero ¿qué pasa, Fabi? ¿Yo no tengo que ir al médico? Sí, claro que tenés que ir al médico, pero no te tenés que conformar con eso. Conjuntamente con el médico haces el tratamiento. Entonces, el médico, al ver tu evolución, tus cambios, va a ir sacando medicación y cada vez vas a tener menos necesidad de adicción. Nuestro cuerpo, cuando responde a alguna sintomatología, es que en algún momento tuvo alguna carencia, alguna necesidad, alguna falta de algo importante. Esto puede estar oculto 1 año, 10 o 50. Esto no siempre sale a la luz enseguida. Y cuando biodecodificamos las enfermedades, muchas veces te hablé de qué significa quedarse sin voz, qué significa el dolor de rodilla o el dolor en alguna lumbar. Todo dolor donde esté localizado tiene un significado, ¿sí? Entonces, hay que aprender a estar libres de enfermedades. Libertad es bienestar, es paz. Y ser libres es determinar que yo quiero sanidad para mi cuerpo, para mis emociones. Porque yo decido cuál es el camino. ¿Cuál es el camino para estar bien, para sanar? Y lo más importante de todo esto es que cuando vos empezás a transitar el camino de evolución, del crecimiento personal, del despertar, es cuando te das cuenta que la vida que tenías antes realmente no era la vida que querías. Y esto, cuando lo hablo de los dolores físicos, también lo hablo desde los dolores emocionales, ¿eh? Lo hablo desde la ansiedad, desde los ataques de pánico, desde toda la sintomatología que requiera psicofármacos. Y estas patologías que muchas personas me llaman y me dicen, ay Fabi, pero lo mío va a ser difícil porque estoy con psiquiatra. No, eso es lo más fácil. Es lo más fácil porque cuando vos empezás a entender por qué te pasó lo que te pasó, es cuando empezás a sanar rápidamente. ¿Cuántos pacientes con ansiedad han dejado sus medicaciones? Bueno, eso
es lo importante de querer hacer algo por uno, por sanar mejor. Cuando hablamos de biodecodificación de las enfermedades, de la rinitis, de las alergias, de los dolores, muchas personas me miran, es porque me pasó eso que me estás diciendo. Entonces, démosle un sentido a nuestra salud física y emocional. Tomemos las cosas seriamente. Empezá a preguntarte qué vida querés. ¿Qué querés para tu mañana? ¿Cómo lo querés vivir? Ahora todos tenemos miedo a este virus. Todos nos quedamos en casa. ¿No le tenés miedo a todo lo que te duele? ¿No te da miedo vivir día a día sin poder moverte, sin poder hacer cosas? Entonces, empezá a trabajar seriamente. Sabemos que las personas que tienen enfermedades en la piel, por ejemplo, son las personas que tienen sentimientos de miedo, de angustias, que tienen problemas nerviosos. La anemia, por ejemplo, está relacionada a una falta de alegría ante la propia vida o la valoración de uno. Yo te voy nombrando lo más común, ¿no? La artritis, estas personas son rígidas. Nunca me voy a olvidar el caso de un paciente de Quique que, bueno, tenía una artritis, artrosis psoriásica y un día al aire, hablando de su patología, digo, lo que le pasa es que es inflexible. Cuando él escuchó eso, porque estaba escuchando el programa, volvió a la consulta y me dijo, wow, sí. Entonces, las personas con artritis, con artrosis, son personas críticas, son inflexibles, tienen tendencias obsesivas a determinadas cosas, muchas veces no se hacen responsables de situaciones de su vida. El asma, por ejemplo, es problemas de relación, de contacto, de roce con los demás. Los cálculos en la vesícula nos habla de amargura, de agresividad reprimida. El cáncer que dicen que no tiene cura y que es tan fácil de limpiar, de barrer esas células. El cáncer suele aparecer en personas que tienen viejos resentimientos, que tienen viejos problemas emocionales que vienen arrastrando de muchos años del pasado y que se sienten heridos por algo que dijeron o que les hicieron. El colesterol, por ejemplo, en la biodecodificación nos habla de personas a las que les cuesta construirse, les cuesta aceptarse en alguna parte de su vida y les cuesta aceptar lo que no les gusta, ¿sí? No sé, la verdad me gustaría tenerlos a ustedes para que me vayan diciendo qué más quisieran. La fibromialgia, algo que es muy común, es el dolor en las relaciones familiares. Eso es la fibromialgia que no tiene cura. Es un dolor muy interno con los vínculos, con nuestra familia. Las hemorroides, que también es muy común, es rabia por el pasado,
hay temor a soltar, hay un montón de cosas. El insomnio tiene que ver con miedos, con culpas, con pensamientos negativos. El no dormir es estar vigilante a lo que está pasando o a lo que puede pasar si yo me duermo, ¿sí? Yo no puedo soltar las cosas y tengo que estar atento. Los problemas de las tiroides son con personas que sienten que nunca pueden hacer lo que desean, que muchas veces se sienten humilladas. La psoriasis es miedo a ser heridos, a que nos lastimen, al fracaso, y así podemos hablar de muchísimas enfermedades. Quiero que te quede claro que nuestros pensamientos y las palabras que utilizamos al hablar crean nuestras experiencias, ¿sí? Y si vos estás dispuesto a trabajar con tu mente, cualquier cosa, cualquiera, se puede sanar en tu vida, sea enfermedad o no. Te voy a pasar el número del teléfono, que es el 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. Y la página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Por lo que dice acá mi relojito, es que ya nos tenemos que ir a una tanda. En unos segunditos estamos de vuelta. Estás escuchando AM890, Radio Libre, desde Buenos Aires, Argentina. Aire que se siente. Ya estamos de vuelta. Y para seguir un poquito con esto de las enfermedades y las dolencias, ¿no? Hay un dicho que dice: emociones expresadas, emociones superadas. Hay que expresar las emociones. Lo que no tienen es que instalarse y convertirse en tóxicas. Eso es lo fundamental. Como te decía antes, en enfermedades como el cáncer o la fibromialgia está demostrado que el aprender a gestionar las emociones y encontrar cierto equilibrio emocional, ¿no? Siempre es lo que hace a la salud. Entonces, la enfermedad, que es un estado natural, digamos, de una alteración, digamos, ¿no?, al estado natural de nuestro organismo, es la que necesita atender el conflicto interno. Entonces, cuando aprendemos de cuerpitos, de imágenes de cuerpos físicos, donde muestran cuando llega la desarmonización por alguna enfermedad, en qué parte nos va afectando. O sea, si tenemos ira, qué parte del cuerpo afecta; si tenemos rencor, lo mismo. Está muy interesante. Yo creo haberlo subido alguna vez, pero lo voy a volver a subir para que lo tengan presente después de escuchar el programita. Se llama Mapa Corporal de las Emociones, ¿no? Y te vas a fijar cómo el enojo, por ejemplo, toca en la parte que sería desde el abdomen para arriba, incluidos los brazos. El miedo toca el abdomen hasta la cabeza, pero de una forma más intensa, sin incluir los brazos, pero sí las manos.
La tristeza abarca la parte del plexo y la cabeza. La depresión lo mismo y se ve con una tonalidad muy oscura. El orgullo también, y todo esto va cambiando de sintonías, de colores. Entonces te va a quedar muy claro porque todas las imágenes son en negro y de acuerdo a cómo van cambiando de colores que te muestra. Cuando uno está tranquilo, cuando uno está en paz, cuando uno está feliz, y claro, gente que la felicidad no es todos los días ni a cada segundo, pero esto activa prácticamente todo nuestro campo energético y esto da una sensación de plenitud en nosotros, donde muchas veces se sentía vacío. Cuando hablábamos antes de la ansiedad, la energía de esta ansiedad se concentra mucho en el tronco y en la cabeza. Por eso las personas con ansiedad, en lo que es la espalda y mucho dolor en la cabeza. Entonces hay que buscar el equilibrio. Hay que enfocarse en las cosas que nos hacen bien. Pero hay algo que es fundamental y es el ser agradecidos. Tenemos la mala costumbre de estar siempre fijándonos en lo que nos falta, pero no agradecemos lo que tenemos. Siempre miramos lo que nos falta. Y tenemos que ser sinceros, agradecidos con lo que tenemos. Hoy, a pesar de tus dolores, a pesar de tus emociones, tenés salud. No estás infectada con este virus. Pero para que este virus no te agarre, aparte de estar en cuarentena, tenés que calmar tu mente. Tenés que estar relajado, toma una sesión conmigo, hace los ejercicios que pongo en la página, hace tus decretos, si sos una persona que sabes meditar, hacelo, escucha la música que escuchamos en el consultorio. No estés todo el día con el noticiero si no sabes gestionar eso, ¿sí? Si no sabes procesar la información, no estés continuamente mirando. Al contrario, va a ayudar a que te sientas peor y lo que va a hacer, se están movilizando, van a afectar de una manera u otra si no están bien gestionadas. ¿Se entiende? Y quiero leerte algo más. Son todas cosas que había preparado para subir a la página y me parecieron bellísimas y me parecieron de una fuerza increíble para estos momentos que estamos viviendo. La vida te desilusiona para que dejes de vivir de ilusiones y veas la realidad. La vida te destruye todo lo que es superficial hasta que queda solamente lo importante. La vida no te deja en paz para que dejes de pelearte y aceptes lo que es. La vida te retira lo que tenés hasta que dejas de quejarte y empiezas a agradecer. Esto es lo que te comentaba recién. La vida te envía personas conflictivas para que sanes y dejes de reflejar afuera lo que tenés dentro. Acá está la respuesta a tantas personas
que me dicen, Fabi, ¿por qué el universo, la vida me manda a estas personas conflictivas? Ahí lo tenés. La vida deja que te caigas una y otra vez hasta que te decides aprender la lección. Otra cosa, Fabi, ¿por qué siempre me tocan las mismas situaciones? ¿Por qué las repito? Ahí está. La vida te saca del camino y te presenta encrucijadas hasta que dejas de querer controlar y fluyes como un río. La vida te pone enemigos en el camino hasta que dejas de reaccionar. La vida te asusta y te sobresalta todas las veces que sean necesarias hasta que pierdes el miedo y recobras tu fe. Y hablando del anterior que dice, la vida te pone enemigos en el camino hasta que dejas de reaccionar, me acuerdo de algo de Buda, ¿no? Que le tiraban con cosas y piedras y maderas y tierra. Y él sacó flores, sacó caramelos y le tiró con eso. Entonces un discípulo que estaba al lado de él, yo te lo sintetizo para no hacerte la historia larga, un discípulo que estaba al lado de él le dijo, pero maestro, ¿cómo te están tirando todo eso y vos le tirás con flores, con caramelos? Es que uno da únicamente lo que tiene. Entonces ahí está cuando alguien me dice, pero yo le contesté mal porque me habló mal, o no, da lo mejor de vos. Cada uno da lo que tiene, el que pague con su karma, su parte. Vos trata de no acumular. La vida te quita el amor verdadero, no te lo concede hasta que dejas de intentar comprarlo. La vida se ríe de ti tantas veces hasta que dejas de tomarte todo tan en serio y te ríes al mismo tiempo. La vida te rompe y te quita en tantas partes como sean necesarias para que por ahí entre la luz. La vida te enfrenta con rebeldes hasta que dejas de tratar de controlarlos. La vida te repite el mismo mensaje, incluso con gritos y bofetadas, hasta que por fin las escuchas. La vida te envía rayos y tormentas para que despiertes. Ahí incluidas están las enfermedades, claro, ¿no? La vida te humilla y derrota una y otra vez hasta que dejas morir tu ego. La vida te niega los bienes y la grandeza hasta que dejas de querer bienes y grandezas y comienzas a servir. La vida te corta las alas y te poda las raíces hasta que no las necesitas, sino solo para desaparecer de las formas y volar desde el ser. La vida te niega los milagros hasta que comprendes que todo es un milagro. El estar vivos, gente, es un milagro. El día a día es un milagro. La vida te acorta el tiempo para que te apures en aprender a vivir. La vida te ridiculiza hasta que te vuelves nada, hasta que te haces nadie y así te conviertes en todo. La vida no te da lo que tú quieres, sino lo que necesitas para evolucionar. La vida te lastima, te hiere, te atormenta hasta que dejas tus caprichos y berrinches
y agradeces respirar. La vida te oculta los tesoros hasta que aprendes el viaje. La vida te niega a Dios hasta que lo ves en todos y en todo. La vida te corta, te poda, te quita, te rompe, te desilusiona, te agrieta, te rompe, hasta que en vos solo queda el amor. Me pareció un texto bellísimo para que podamos entender qué es lo que hacemos con nuestro día a día, qué es lo que hacemos con nuestra salud física, mental, emocional y espiritual. Tenemos todo lo que necesitamos. Aprendamos a verlo, aprendamos a estar en conexión con nosotros. Es muy importante en este momento. En este momento es donde más tenemos que trabajar con nosotros. Y ahora te voy a explicar por qué es muy importante. Antes te quiero pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. Y la página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. A veces me cuelgo, gente. No es fácil hacer el programita desde casa. Se escucha el ruido de la ladera. La perra está al lado mío. Y bueno, acá estamos tratando de hacerlo lo mejor posible para no fallarles. Esa es la idea. Y para hablar por qué es importante de la energía en estos momentos. Y esto de la energía tiene que ver con que en estos momentos que estamos viviendo, donde está todo patas para arriba con respecto al universo, donde hay muchos fallecimientos en el mundo, donde hay muchas personas enfermas, donde hay muchas personas entubadas, que para nosotros, los que trabajamos en energía, eso es terrible. Siempre les cuento que hace 1 año y medio, cuando falleció mi mamá, trabajé mucho con ella en terapia intensiva para que no muriera entubada por una cuestión de cuando el alma sale del cuerpo y demás. Ya lo hablaremos en otro programa. Bueno, y después de trabajar 2 días intensamente y de que me afectara hasta físicamente a mí, logré que me la pasaran a salas sin intubación para que pudiera partir en paz. Entonces, todas estas enfermedades, estos fallecimientos, todas estas intubaciones, todas estas preocupaciones que tenemos, todas estas emociones que están circulando desde ansiedad, incertidumbre, enojo, desesperación, tristeza, pánico, hacen que aún más baje la densidad, la energía del universo. Elegí para despedirme un audio de Daniel Martínez, que es muy alentador. Antes contaba mucho con él en mis programas, con su voz. Y me pareció que es un audio importante y que habla que las cosas no duran para siempre. Para que pienses en que esto también va a terminar. Te dejo escuchando el audio y desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hay personas que creen que las cosas deben durar para siempre.
y no entienden que si la vida no dura para toda la vida, las cosas que la vida contiene tampoco pueden durar para toda la vida. También estas personas suelen vivir como si no tuvieran memoria. No recuerdan que hubo situaciones en sus vidas que empezaron, que terminaron. No recuerdan que en algún momento un padecimiento fue tal y luego dejó de serlo. Y entonces sucede que muchas personas viven determinadas situaciones de sus vidas como una catástrofe, como algo que nunca va a pasar, como si ese dolor viniera y se instalara para siempre, como si no pudieran recordar que alguna vez pasaron por algo similar o por un dolor semejante, y esto también pasó. Cierta vez había un pintor muy enamorado de una mujer. De tal forma estaba enamorado que ella era continuamente su inspiración. Amanecía con los ojos encendidos de amor, y cuando la miraba a su lado, renacía cada vez el deseo de pintar y volver a pintar. Sus colores se encendían por la belleza de sus sentimientos. Un día, cuando el sol comenzaba a iluminar su atelier, despertó y vio que su mujer, aquella mujer a la que tanto amaba, ya no estaba a su lado. Bueno, no era costumbre de él esta situación, así que se levantó, empezó a buscarla, y sobre la mesa encontró una carta que decía: me voy y ya no voy a volver nunca más. He dejado de quererte. Creyó que enloquecía, desesperó, comenzó a tirar cosas contra las paredes y se sumió en la más profunda de las depresiones de un momento para el otro. Y empezaron a pasar los minutos y las horas y también los días, y no comía y no tomaba agua y no vivía. Y cuando ya su cuerpo empezaba a debilitarse gravemente, recordó que había un monje no muy lejano, en un monasterio, que había conocido cuando niño y que siempre tenía una respuesta para cada cuestión que él le planteara. Y con poca fuerza, pero con un hálito de vida, tomó un tren que lo llevó a aquella vieja estación. Cuando bajó, caminó hacia el monasterio, y cuando entró en los jardines de aquel lugar, vio de espaldas caminando a aquel monje. Lo reconoció por su andar. Sí, apenas lo vio. Se acercó a él presuroso, y cuando estuvo allí, con su barba crecida, con sus ojos decaídos, con su pelo desgreñado, se puso delante del monje, a quien le resultó un rostro algo conocido, pero muy desdibujado. Y le contó su historia, le contó de su dolor, le contó de su pérdida, le contó desesperadamente de su ansiedad por recuperar a aquella mujer y de su desesperación por sentir que ya no volvería nunca más. Y cuando le hubo contado todo esto, esperó una respuesta, ávido, con la necesidad de aquel que no tiene otra opción en la vida que lo que va a escuchar. El monje lo miró a los ojos, puso una mano sobre el hombro de aquel desvalido pintor y le dijo: esto también va a pasar. Desconcertado por esta respuesta, no encontrando que ella le sustentara nada del dolor que sentía, se alejó, ya con el pensamiento dirigido hacia la mismísima muerte. Tomó aquel tren, llegó a la estación de su pueblo, y cuando bajó por las escaleras se topó intempestivamente con una mujer, a la que se le cayeron las pertenencias en ese encuentro, por ese choque. Ambos se agacharon a levantar las cosas, y cuando se miraron, quedaron perplejamente enamorados.
Nunca se habían visto en la vida, pero sintieron como si se conocieran desde siempre. Y desde ese momento, desde ese preciso instante, no se separaron nunca más. Y él entonces, una mañana también, comenzó a comprender lo que aquel monje le había dicho. Y entonces sintió el deseo, la obligación de volver a verlo y de contarle todo, y de decirle cuánta razón tenía. Así que tomó aquel tren, llegó a aquella vieja estación, entró por los jardines del monasterio y fue en busca de aquel hombre. Y cuando lo encontró, con desesperación, ya sin barba, ya con los ojos llenos, colmados de amor, le contó toda esta historia. Le contó de la sabiduría que ese monje tuvo cuando le dijo aquello que él no pudo comprender. Y esperó al terminar ávidamente una respuesta. El monje lo miró a los ojos, puso una mano sobre su hombro y le dijo: esto también va a pasar. Uno no debe sumirse en la peor de las sensaciones y de las desgracias cuando pierde algo, ni tampoco en la mayor de las euforias cuando lo conquista, porque las cosas en la vida, como la vida misma, siempre pasan. Un camino al más allá. Terapias alternativas. Para más información, 155 106 1944.